Desgarradores rumores susurran que, en las estepas infinitas de Kazajstán, hay un amor maldito cuyos vestigios se aferran al viento helado. Kosi Korpes y Bayan Zulu se conocieron en un tiempo remoto, cuando el destino entrelazó sus vidas con hilos oscuros y despojados de esperanza. Todo comenzó con ese latido compartido que resonó a la distancia, como un presagio funesto que acechaba su futuro. Bajo la luz temblorosa de una luna que parecía desgarrada por tinieblas, surgió entre la hierba un temblor inexplicable, un susurro que erizaba la piel y anunciaba la inminencia de un amor impensable, incapaz de ser vencido por la razón. De lejos, se escuchaba el trote ronco de caballos y el murmullo de las carpas al acomodarse en la vasta noche, pero nada hacía presagiar la profundidad del abismo que se abriría ante ellos. Nadie podía advertirles a tiempo que su encuentro, lejos de ser una bendición, sería el principio de un legado sombrío que devoraría todo a su paso. Podían existir historias de amor imposibles, pero pocas hacían temblar a los ancianos con solo mencionarlas. En cada asentamiento, las antorchas palidecían cuando se pronunciaban sus nombres, y los pájaros nocturnos, atormentados, lanzaban graznidos que presagiaban dolor y tragedia. El aire, electrizado por una fuerza invisible, envió escalofríos hasta los huesos de aquellos que llegaron a presenciar el surgimiento de esa pasión desmesurada. Kosi Korpes, con mirada sombría y corazón valiente, quedó prendado de la belleza inigualable de Bayan Zulu, una mujer cuyas facciones parecían moldeadas por fuerzas divinas. Sin embargo, algo en su risa tenue y en su mirada inquietante parecía ocultar un pacto ancestral. Era como mirar un fragmento de cristal que reflejaba solo sombra y presagio. A pesar del secretismo, la noticia de aquel amor inexplicable empezó a correr de boca en boca, manchada por la desconfianza y las historias de desgracias que acompañaban a quienes se atrevían a desafiarlos. Se decía que las riberas de los ríos se teñían de un color pálido y enfermizo cada vez que ambos se encontraban, y que el viento aullaba con furia como si protestara contra aquel vínculo destinado a las sombras. Solo ellos parecían ciegos ante los augurios, consumidos por una atracción que superaba cualquier advertencia. Con cada encuentro a la orilla de un lago pequeño pero insondable, los latidos de sus pechos se sincronizaban en un ritmo frenético, y en ese momento un silencio sepulcral se extendía por toda la estepa. Incluso los animales detenían sus pasos, como si percibieran algo imposible de nombrar u oler, algo que provenía de un reino más allá de la comprensión humana. La relación, surcada por la sed de libertad, terminó alimentando las llamas de la rivalidad entre dos clanes que se habían aferrado al odio desde generaciones pasadas. Un juramento de sangre pesaba sobre esas tierras y ningún lazo romántico podía cambiar las cicatrices de la desconfianza. Mientras Kosi Korpes y Bayan Zulu sellaban promesas en secreto, sus familias organizaban bodas dictadas por conveniencia. El viento, casi con resentimiento, aulló cada vez que intercambiaban palabras cargadas de pasión. El rocío de la madrugada se convertía en un líquido viscoso que parecía gotear de los árboles como lágrimas envenenadas. Bajo la noche espesa, se susurraba que alguna criatura ancestral rondaba los alrededores, observándolos y regodeándose en la desesperación que pronto acogería sus corazones. En medio de esa tensión creciente, los sueños de Bayan Zulu comenzaron a volverse más oscuros. Cada noche, se veía atrapada en un laberinto de pasillos fríos, con paredes talladas con extraños símbolos, mientras sus pasos resonaban con un eco que no le pertenecía. La silueta de Kosi Korpes parecía barrerse en la penumbra, como si el destino se empeñara en arrancarlo de su lado. Al despertar, las manos le temblaban llenas de pavor, y una voz en su cabeza repetía un cántico fúnebre que se hundía en sus oídos. Aún así, ni la pesadilla más tenebrosa conseguía arrancar el amor inquebrantable que sentía por él. Habían jurado que, costase lo que costase, permanecerían juntos, aunque pareciera un acto de locura enfrentar a un linaje marcado por la enemistad y a una fuerza invisible que les rondaba, anhelante de dolor. Con cada día que pasaba, la fatalidad amenazaba con desatarse. El crepitar de los fuegos en las tiendas de campaña se tornaba en un chisporroteo distinto, como si lloraran brasas con forma de calavera. Los ancianos, temblando,
musitaban que la desdicha se cernía sobre la estepa y que ningún sacrificio lo salvaría. Aún así, Cosicorpe se negaba a romper el lazo invisible que lo unía a Bayan Sulu. A lo lejos, alguien divisó sombras extrañas vagando por las praderas, envueltas en un olor a azufre y a desesperación. Las historias crecieron exponencialmente, algunos juraban haberlos visto envueltos en una niebla rojiza que suplicaba sangre, otros aseguraban que sus pies flotaban levemente sobre la hierba sin dejar huella. Para cuando las dos familias reaccionaron, ya era demasiado tarde, y el desastre estaba cerca de materializarse. Nadie podía prever la noche del eclipse, cuando las estrellas se apagaron como ojos extinguidos y el firmamento pareció desplegar una cortina de presagios. Bajo la pálida luz que luchaba por emerger, Cosicorpe corrió hasta la cabaña abandonada que servía de escondite, decidido a escapar con Bayan Sulu. En el interior, el aire estaba viciado, cargado de un hedor inconfundible a flores marchitas y a carne que se pudría lentamente en la penumbra. La muchacha lo esperaba con las manos crispadas por el terror y la determinación. Lo miró con ojos vidriosos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con rasgar su alma. Afuera, empezaron a escucharse pasos que rompían ramas e invitaban a un miedo creciente. No estaba claro si se trataba de los hombres enviados para separarlos o de algo más sobrenatural, algo hambriento que merodeaba las sombras. El crujir de la puerta al abrirse resonó en sus corazones como un lamento. Entonces, solo hubo un instante para tomar una decisión desesperada. Los pasos en el bosque y los gruñidos de criaturas sin nombre se fundieron en un murmullo que ahogaba la razón. El temor los consumía, la adrenalina se mezclaba con un terror tan denso como la noche. Se sostuvieron de la mano para no perderse en esas tinieblas opresoras que avanzaban implacables. De pronto, un relámpago desgarró la oscuridad, y por un segundo se vislumbró una silueta que parecía tener la forma de un enorme animal de fauces imposibles. El rugido sordo reverberó en los huesos de ambos amantes. De inmediato, comprendieron que no había escapatoria, pues la maldición que los atormentaba no era solo el odio ancestral de dos clanes, sino una fuerza mayor, alimentada por sus propios miedos. Corrieron sin dirección precisa, tropezando con piedras afiladas y sintiéndose perseguidos por un vacío que se abría a cada paso. La noche envejeció rápidamente, como si la luna misma huyera aterrada. Un silencio mortal cayó de golpe cuando alcanzaron un claro rodeado de árboles torcidos, cuyas ramas parecían garras dispuestas a capturarlos. Sus corazones latían al unísono, un tambor escalofriante que resonaba con la promesa del fin. Algo rompió la calma, un alarido proveniente de entre los árboles, un aullido desgarrador que llevó a Bayan Sulu a soltar un grito de pánico. La figura de Cosicorpe pareció vacilar cuando frente a él surgió un rostro que mezclaba lo humano con lo bestial, con ojos encendidos de un color imposible. El miedo lo paralizó, y en ese instante el viento se arremolinó a su alrededor, como si intentara advertirles que no quedaba lugar a donde huir. La tierra pareció temblar bajo sus pies. Fuego fatuo empezó a danzar en círculos mortuorios alrededor del claro. Gélidos destellos azules y verdes se alzaron entremezclados con vapores fétidos, delineando los contornos de criaturas que flotaban sin forma definida. Una de esas presencias se deslizó hacia Bayan Sulu, rodeándola con un murmullo en un idioma antiguo, consumiendo poco a poco su cordura. Su rostro se contrajo en una expresión de infinito terror al sentir cómo su alma era invadida. Mientras tanto, Cosicorpe, queriendo protegerla, se abalanzó contra la nada, golpeando el aire a ciegas, atrapado en una espiral de confusión y espanto. En su pecho ardía la necesidad de salvar a su amada, pero todo a su alrededor estaba distorsionado. Los árboles parecían estirarse con intenciones sádicas, el suelo se abría con crujidos amenazantes, y los latidos de su corazón ya no eran más que un estrépito desbocado. El cielo distorsionado por el eclipse avanzó hacia su cenit, y en esa penumbra casi absoluta surgió un coro de lamentos. Sombras espectrales se alzaron, sosteniendo dagas talladas en huesos antiguamente malditos. El hedor a venganza penetró en sus pulmones, y la desesperación los empujó al borde de la locura.
De pronto, la silenciosa figura de Bayan Zulu extendió la mano hacia Cosicorpes con un temblor, y su tacto estaba helado. Lo miró con ojos internos, como si ya no estuviera completamente presente en su cuerpo. El cantor de la noche, ese viento que parecía poseído, sopló con fuerza descomunal. A lo lejos, un trueno se fragmentó en cientos de sonidos retorcidos, y el tiempo pareció detenerse. Con un último impulso, ambos se tomaron de la mano, apartando su mirada de los horrores que los rodeaban solo para sentir un latido de esperanza que se extinguía en segundos. Ningún grito pudo salvarlos. El eclipse culminó envolviendo todo en una negrura atroz, una sombra que pareció tragarse la esencia de ambos. Ni siquiera quedó el consuelo de un último beso. Se oyó un sollozo multiplicado, salpicado por el aleteo desenfrenado de cuervos que se aglomeraron en lo alto. Las sombras se cerraron con brutalidad, y entonces el silencio se hizo insoportable, como si un manto de muerte cubriera la estepa entera. Al día siguiente, en ese claro mantuvo su vigilia algo que muchos no se atrevieron a describir. Quienes osaron acercarse encontraron huellas profundísimas, como si algo titánico hubiera emergido, y un reguero de sangre negra que arrastraba jirones de vestiduras hacia un abismo de rocas filosas. Nadie supo explicar el paradero de los cuerpos, pues desaparecieron sin dejar rastro. Solo quedó el rumor de pasos que aún pueden escucharse entre los matorrales al anochecer, acompañados por una brisa helada que anuda la garganta de todo aquel que se atreve a internarse en esas tierras malditas. A veces, cuando la luna está alta y la estepa calla con un silencio fúnebre, se escucha el llanto desesperado de una voz femenina que repite el nombre de Cosicorpes, mientras una presencia profunda, capaz de helar la sangre, responde desde la penumbra. Las tribus más antiguas cuentan que la maldición de ese amor no murió con ellos, sino que se fortaleció con su sufrimiento y ahora acecha a quienes, incautos, se atrevan a amarse a la luz de esa luna rota. Nadie encuentra consuelo ni cura ante esta historia siniestra, y la misma tierra parece todavía estremecerse cada vez que el viento pronuncia su condena. Aquel lugar se convirtió en un campo siniestro, un vacío en el cual los viajeros experimentan náuseas repentinas y vértigos que les hacen perder la noción de la realidad. Su aliento se acorta, como si fuerzas invisibles aspiraran la energía vital. Durante la noche, un resplandor rojo corretea entre los arbustos, y se jura oír los gritos de Cosicorpes llamando desesperadamente a Bayan Zulu. En las sombras quedan los vestigios de un abrazo fatal que jamás encontrará la paz, un pacto roto por el odio de dos clanes enfrentados y por la mano inescrutable de una bestia antigua y despiadada. Ya no hay esperanza ni redención para estos amantes condenados cuyo destino se selló con un amor tan poderoso que se convirtió en castigo eterno. El terror latente en las estepas, tejido en sus nombres, se alimenta del miedo de aquellos que recuerdan sus pasos y su terrible final. Nadie se atreve a contemplar esa historia como una advertencia. Quienes se sumergen en ella pierden la cordura y se dejan arrastrar por pesadillas de las que no lograrán despertar jamás. En esos parajes oscuros, la promesa de amor se convirtió en la llave de una muerte horrenda, y no hay salida para quienes escuchen el llamado de la noche en Kazajstán. Esa es la historia maldita que devora sueños y eriza el alma, dejando tras de sí un vacío que late con la agonía sin fin de Cosicorpes y Bayan Zulu. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.